Bien, buenos días para todos. Profe. Listo, Buenos días. buenos días. Bueno, para la sesión de hoy, básicamente vamos a enfatizar un poco la relación que tuvimos con la contraargumentación, básicamente sobre pues, el tema que advertíamos un poco sobre la visión de la ministra un poco a partir de los pilotajes de fracking y la posibilidad de realizarlo. De hecho, no es la única que ha desarrollado un poco esta visión. En el gabinete de gobierno actual, muchos de los ministros y también por parte de presidencia se ha efectuado casi que una visión donde se establezca el petróleo como máxima dependencia para Colombia. De hecho, pues el hecho de ser, depender un poco del petróleo ha implicado que la crisis se ahonde de cierta manera y pues claramente con iniciativas propias de ministros y estudios buen día Oscar, que se han hecho a partir de algunas ideas de economistas, de hecho, han viabilizado un poco esta intervención del subsuelo para sacar el rédito o la fractura del subsuelo y de allí pues obtener el petróleo, que pues claramente en este momento no sirve para nada, por así decirlo en términos prácticos, y pues básicamente también retomar un poco las ideas que ustedes propusieron, cuáles fueron quizás los argumentos que atacaron sobre la ministra y sobre qué argumentos ustedes desarrollaron su contraargumentación para poder casi que invalidar, refutar, de acuerdo al esquema que desarrollamos en cierto sentido, y para obviamente discutir y ya ir cerrando un poco este tema de la economía extractiva, este tema que particularmente pues nos convocó en el segundo corte y este tema que básicamente va a ser ya las últimas sesiones en términos de nuestro segundo corte, el cual finaliza el 8 de mayo, para que tengamos un poco en cuenta allí las fechas, es decir, nos queda una semanita de, de corte. Ya la semana del 4 al 8 será prácticamente para desarrollar las consideraciones finales y la socialización un poco de la nota. Igual ustedes pueden ir siguiendo un poco sus notas a partir de las calificaciones que se han hecho con retroalimentaciones y los porcentajes que corresponden a cada una. ¿Listo? Bien, entonces la discusión de hoy, básicamente es que ustedes me comenten un poco cuál fue el argumento de la ministra que escogieron y qué argumento escogieron básicamente en ese caso ustedes para contraargumentar, para refutar, para invalidar en este caso. ¿Listo? Entonces no sé quién de manera voluntaria quisiera iniciar. Listo, Lorena, si quieres puedes comenzar. Me dices el argumento de la ministra y me dices tus argumentos de invalidez. Ok, profe. Yo tomé el ejemplo cuando ella dice que no conoce ningún país que no explote sus recursos naturales. Perfecto. Espérate porque no lo encuentro. Acá ya. Mira el caso de Canadá. Es rico en minería, en hidrocarburos y explota sus recursos mientras aplica una de las agendas más importantes en cambio climático. Entonces yo para contraargumentar lo que ella está diciendo, me puse a buscar información relacionada a lo que implementa también en Canadá durante este cambio climático y Sí, ver si lo que implementa es realmente responsable con respecto a la explotación. sí, Entonces yo encontré como una noticia que decía que el gobierno de Canadá solo activaría como un impuesto a cada emisión de carbono que se emitiera más o menos de $20 canadienses, bien. pero en ningún momento en el proyecto que se tiene del planteamiento del impuesto
hablan sobre concretamente que el fracking o eso que se vaya a realizar va a ser de manera limpia o que no vaya a contaminar, sino solamente hablan del impuesto. Perfecto. Eh, Sí, cuenta. Además que el ministro lo plantea como un incentivo para tomar decisiones más limpias e implementar soluciones en empresas, pero pues realmente lo único que yo creo que podría lograr es reducir un poco la emisión de carbono, pues porque ya todos tendrían un impuesto que pagar por cada emisión que produzcan, pero más no significa que lo vayan a hacer, si vayan a hacer fracking de manera sostenible y responsable. Muy bien, sí, de hecho también en este caso podemos ver que hay una falencia o una falla cuando ella dice que no conoce ningún país que siendo rico en recursos naturales no los explote. Creo que los ejemplos son variados de países que tienen unos grandes recursos y no tienen que explotarlos para depender económicamente de su uso o de su exportación. Entonces, bien, porque básicamente si uno expone en este caso una perspectiva o un ejemplo como fue el de Canadá, pues a grandes rasgos debemos un poco determinar que estos elementos no inciden o no se desarrollan para uno poder hablar de que si, por ejemplo, en Canadá se desarrolla, obviamente la tributación es diferente como alude la compañera, pero en este caso en Colombia nunca se establece una tributación diversa. Aquí se le abren un poco las puertas a las multinacionales para que ingresen, puedan hacer sus extracciones eh, y pues obviamente tengan un rédito económico muy grande y el país, pues claro, aquí en este caso lo que vemos es una pérdida del recurso hídrico, de la boscosidad y el exterminio del ecosistema particular. Entonces, muy bien, porque nos deja ver un poco las falencias y las fallas que tuvo allí la ministra, que tuvo allí para quizás dar su diálogo, pero lo da de una manera desafortunada en este caso, siendo obviamente casi que una locución pública, porque de hecho es en el tiempo, y también una locución donde muchos de sus asesores son economistas eh, y salgan a defender un poco este elemento, pues es desafortunada por la ministra en este aspecto. Alguien más quisiera de manera voluntaria desarrollarlo? ¿Listo, Oscar? Buenos días, profe, Buen buenos días. día. Bueno, básicamente lo que yo abordé desde un principio que se nota en esta entrevista Sí, es que hay dos tendencias que se ven, pues no sé, debe pasar en todo el mundo, pero en especial aquí en este país a nivel político, que una es que pues a veces es algo sorprendente uno ver cómo los políticos cuando dan sus discursos tienen tanta información como de memoria en la cabeza y se saben tantos datos, tantas estadísticas bien. y se tiende mucho como a, digamos que a tramar a la gente con muchos datos sin ser claros de pronto muchas veces de dónde sacan esa información y esos datos. Perfecto. Y además de esto, pues hay como ciertas evasivas para en la forma en que la ministra da la información. Bien. Entonces, pues desde un principio le están preguntando a ella sobre si es conveniente o no hacer el fracking en Colombia y ella arranca de una vez por el asunto de las regalías. Exactamente. Entonces se desvía un poco del tema para distraer diciendo, no, es que es muy bueno porque van a haber muchos recursos y va a haber mucho dinero para poder hacer proyectos y con eso está desviando la atención del tema de todo el impacto ambiental y todo el impacto social que traería utilizar este método de extracción. Adicional a esto, pues ella empieza a hablar de unos datos sobre el uso de energías alternativas Perfecto. y empieza a dar un montón de datos, entonces empieza a hablar que en este momento hay una capacidad de 50 megas y que se quieren llegar a 1500 megas, pero en megas de qué, no da un dato exacto de qué es lo que está hablando. Sí, Y habla, por ejemplo, de que 50 megas es la capacidad que utiliza para consumo de energía una ciudad como Ibagué. Entonces, pues yo estoy justificando, conseguí unos datos, pues son un poquito antiguos, pero son unos datos del DANI, donde habla que anualmente una ciudad como Ibagué
requiere un consumo de aproximadamente 800.000 megavatios Sí, al año. ah, Entonces, si ya está hablando de 50 megas sí, claro, y lo compara con una ciudad como Cali o Medellín y está hablando de 300 veces más, lo que también es algo un poco exagerado porque pues Medellín y Cali son más grandes respecto a Ibagué, pero tampoco la diferencia es tan grande. exacto. Entonces es como un intentar desviar la atención, desviar la atención, desviar la atención y sin contestar en realidad el tema. Porque cuando la única vez que en realidad habla de pronto del impacto del fracking, simplemente se limita a decir que va a haber un panel de investigadores que va a dar su concepto y que se tiene que cuidar el agua, pues cuando hacemos evidenciado en todas las lecturas, los videos, todo lo que hemos visto nomás en este semestre, que el recurso que más se gasta en estos métodos de extracción masiva es el agua y de la peor forma. Exactamente. Bien, sí, sí, Oscar. Desafortunadamente, cuando se establecen ataques, por así decirlo, argumentativos hacia el Estado, en muchas ocasiones lo que ellos brindan es datos. Siempre hay un establecimiento de los porcentajes, de las cifras, para establecer, por así decirlo, un rédito sobre el cual, pues efectivamente se empiece a denotar que lo que se está haciendo está bien, porque en cifras supuestamente estadísticas se desarrolla de la mejor manera, pero no se mira la contraparte un poco de ese discurso que está allí encerrado, ese discurso que está allí implícito y sobre el cual no solamente en este caso la ministra del anterior gabinete que propuso esto, sino que todos los días, absolutamente todos los días se hacen entrevistas desafortunadas, entrevistas donde no cabe, por así decirlo, la realidad, sino que es las cifras, los números, eh, que pasamos de tanto a tanto, que vamos a producir de tanto a tanto, permiten establecer vínculos propios donde realmente nosotros vemos que hay unas fallas de argumentación tremendas, unas fallas que no solamente uno dijera, listo, son fallas que no inciden en términos económicos y sociales, pero las fallas, que las consecuencias que tiene priorizar el fracking a hoy nos dejan ver que primero se establece que al depender de la economía en el petróleo, pues particularmente las crisis van ahondándose, ya el precio del petróleo casi que está devaluado, es con saldo negativo, y entonces tener reservas en este momento y hacer pilotajes no sirve para absolutamente nada, y la producción de energías en términos de cuidado de la naturaleza, hay muchas posibilidades. De hecho, se han planteado claramente, son un poco costosas, pero la inversión vale la pena. La inversión puede ser posible. En este caso, muchas paneles solares están siendo utilizados en empresas para poder establecer otros vínculos con la naturaleza y ser un poco más cuidadosos con este tema que allí pues claramente se desarrolla y demás. Bien, muchas gracias, Oscar. Vamos con otro compañero que quizás quiera levantar la mano y quiera continuar. Listo, Tania, si quieres puedes comenzar. Hola, profe, buenos días. Días. Dame un segundito, por favor. Vale, no hay problema. Listo ya. Bueno, en el texto del contraargumento, yo lo que hice fue tomar una de las, pues de los argumentos que ella dio, en las que dice que no existe evidencia de un riesgo ambiental inminente. Perfecto. Y yo, pues digamos que el ejercicio no lo hice buscando otras cifras, nada, sino como refutando simplemente esa idea a partir de lo que hemos visto en clase y que digamos que de otros documentos de los que uno se alimenta para poder como refutar algo como eso. Perfecto. Entonces, digamos que lo que yo hice ahí fue decir que efectivamente el daño, o sea, el riesgo ambiental no es inminente, pero sí va a suceder, o sea, no es inmediato, no está pasando y puede ser que no sea próximo, según lo que ella dice, pero sí va a suceder. En definitiva, sí hay ese riesgo y
también, digamos que lo que yo hice fue poner ahí que era válido que ella como ministra considerara que esas actividades de explotación se pudieran realizar de manera responsable, pero que esa idea estaba alentada por la necesidad de como de renombrar ese proceso, diciendo que era como una transición hacia energías limpias. En algún momento del texto ella menciona Sí, que no es como tal un cambio o algo así, sino que es que lo ideal es que se haga una transformación hacia energías limpias, y de alguna manera eso como que disfraza y tranquiliza a las personas que somos simplemente espectadoras, para poder como, entre comillas, aceptar de una manera más sana todo este proceso, y como que o sea, lo que pasa siempre, nos maquillan las palabras, nos maquillan el bien, contenido, y nosotros simplemente entonces como que aceptamos o no nos queda de otra más que aceptar, ¿sí? perfecto. Y otro de los argumentos que tomé es que se vale, digamos, ella se vale también de comparar el precio de la coca con el precio del oro por kilo. Y entonces dice, pues, o sea, ella dice como que si lo vemos así, un precio digo, un kilo de oro cuesta 5 millones de pesos, y digo, de coca, y el de oro asciende a los 108 millones. Entonces, ¿qué nos hace? Eso es lo mismo, o sea, es como que el mismo juego en el que nos dicen, oiga, compare dos cifras, que ninguna de las dos está bien, eh, y, y mire cuál es más rentable. Entonces, en términos de economía, pues intentan tocarnos el bolsillo, pues no directamente a nosotros, pero sí como país, lo que hacen es de nuevo encaminarnos a normalizar esta situación. Y pues también se vale decir que el oro es un mineral de explotación legal y de libre comercio, y que pues bueno, ese recurso sí habría que explotarlo porque se encuentra en esos términos. Bien, Entonces es eso. Sí, señor. listo. Tania, muchísimas gracias. Bien. Sí, de hecho, hasta que uno se pone un poco a hacer la investigación, a escuchar mejor, a reiterar esas entrevistas, esas alocuciones, pues ya ve un poco detrás lo que va pasando, hasta que uno desmenuza de cierta manera estos elementos, es que da un poquito cuenta de lo que realmente está pasando. Y es que sí, la comparación, de hecho, acá la tengo en pantalla, que a veces hasta insulta, por así decirlo, a las personas, casi que diciéndoles, a ver, miren lo que pasa, cuánto vale la cocaína y mire cuánto vale el kilo de oro. No seamos pendejos y Sí, vayámonos por el lado extractivo porque eso es lo que vale la pena. Y en sí, este claro. caso, lo que nosotros podemos ver es que sí, claramente, la producción de cocaína, que de hecho aún en Colombia teniendo aislamiento y cuarentena, se están desarrollando exportaciones ilegales, que uno a veces se pregunta por qué, siendo que estamos paralizados económicamente, la cocaína sigue siendo un producto que se transporta de manera normal. De hecho, el precio en Europa subió y cómo se justifica de cierta manera un poco, sí, que el kilo de oro, las producciones y los réditos económicos son tremendamente grandes. De hecho, no sé si ustedes han visto, no hemos tocado un poco el tema de las esmeraldas. Es un tema que también produjo en los 80 una violencia tremenda, una gran ola de asesinatos y por el control de las minas. De hecho, hay un zar de Sí. la minería como tal, que fue Carranza, y quien, no sé si ustedes han logrado ver cuando están Sí. llegando a la universidad, que se comercia este producto todavía. Hay muchas personas que hay en la calle por la Profe, crisis. claro, lo que pasa es que, digamos que ya no está Carranza, pero como esos son familias supremamente grandes, Exacto. que tienen controlado el occidente de Boyacá, o sea, digamos todo lo que es Muso y esas zonas, que yo soy de Chiquinquirá, Ah, y bien. nosotros como que para esa época, o sea, yo precisamente no, pero sí mis papás, esa era una época súper difícil porque era precisamente lo que dice el profesor, ese control de tierras y de minas, entre comillas, y ese poder que había, y había fronteras invisibles, y eso era todo Exacto. un tema, y siempre era por la explotación. Entonces todo eso es, y todavía.
todavía, Sí, profe, o sea, eso sigue, desde que murió Carranza, eso sigue. Eso, hay exacto. mucha gente del occidente que no, que no va que no pasa de, digamos, Se fue el audio, de Tania. ciertos Ah, sitios, que listo. no puede. Aló. Sí, listo. Bueno, era eso, solamente Perfecto, que sí. eso sigue. Bien, sí, sí, perfecta la apreciación porque nos denota un poco que aún hay unos controles. De hecho, en estas zonas de Boyacá, las elecciones pasadas tuvieron unos problemas tremendos. De Sí, hecho, claro. no sé si tú tienes allí algo, pero sí hubo unos problemas bastante grandes de corrupción en las elecciones, que básicamente pues dejan ver que hay un control territorial allí por el poder y por básicamente ejercer esa manipulación y ese Sí, control. mencionaba. Ujú. Dime. Digamos que lo que pasó en Chiquinquirá es que no querían que el alcalde que está ahorita llegase pues a ser alcalde porque era del occidente, Sí, es decir, de Muso, de Quipama, de todos esos sitios en los que explotan, entonces ellos dijeron como no, o sea, nos van entre comillas, como a controlar ciertas cosas que nosotros no. Entonces, o sea, en sí el pueblo como que no quería, pero igual él ganó. muy Entonces, bien. ese es el tema. Listo, perfecto, Tania. Muchas gracias por esos aportes porque complementan de hecho un poco la investigación, en este caso, un poco la visión cultural que hay. Y sí, sí hay una gran unos grandes problemas que se derivan, nomás tocando aquí el tema de todo el aspecto del fracking a partir de la ministra. ¿Listo? Bien, ¿alguien más por allí levanta la mano, quisiera intervenir con su argumento y exposición? Bueno, entonces vamos con, no sé si Cristian en este momento esté por allí conectado con el micrófono. Cristian Granados. Bueno, profe, pues en mi caso, Sí, sustentando el primer argumento en el que la compañera nos dijo, pues yo encontré un ejemplo muy claro por parte de Estados Unidos, sí, que está en la parte de geografía, algo así que yo encontré en una página. Un campesino de una zona de Estados Unidos, en el territorio de él había gas metano y petróleo. bien. Entonces la compañía intervino en esa zona de él y lo que hicieron fue hacer una explotación, pero no precisamente en la casa o eso prácticamente fue como muy retirado de la vivienda de él. Y cuando hicieron la explotación del fracking que practicaron en el momento, lo que hicieron fue una rotura y llegó hasta el punto en el que la casa del señor, cuando él abría el grifo del agua, lo que Sí, en vez de salir agua, lo que salía era el gas metano. bien. Entonces es un ejemplo claro que prácticamente eh, la, ese dicho fracking que la ministra quiere hacer es muy perjudicial porque uno no sabe si prácticamente lo quieren hacer en esa zona, llegase a afectar a los habitantes y perjudicar la vida de las personas de esa zona. Si solamente nos está afectando ahorita el COVID-19, Sí, imagínense con una contaminación global, ¿cómo sería en este momento? Prácticamente sería más catastrófico. perfecto, Cristian. Sí, de hecho, el caso estadounidense creo que es uno de los más complejos en términos del fracking, porque allí se practica de una manera amplia en zonas desérticas y también en zonas de cierta manera un poco boscosas, donde se interviene el subsuelo, se interviene básicamente el rédito en términos del desarrollo particular de estas fases de extracción y pues
claramente la incidencia que esto denota en las personas. Acá en Colombia muchas personas deben utilizar esa agua que ya viene contaminada al abrir su grifo. Se deben bañar, deben alimentarse, casi que hacer sus alimentos con este tipo de agua. Y pues particularmente aquí lo que incide es que se evidencia un claro manejo de la poca relevancia que la ministra tiene. Yo creo que si la ministra fuera a estas zonas donde se practica el fracking y mirara la devastación que ocurre cuando se hace y cuando se termina de hacer, creo que la opinión sería diferente, aunque creo que ellos saben. De cierta manera se conoce un poco estos elementos, pero como la compañera Tania decía, se disfrazan estas cifras, estos discursos, y pues claramente lo que se quiere es potenciar una economía que quizás no es válida, pero a la fuerza se quiere intentar desarrollar este tipo de extracciones en el país para, pues, primero sacar unos réditos económicos importantes y segundo, no potenciar el agro, que yo creo que es uno de los faltantes allí que nos ha hecho falta, valga la redundancia, en el país en términos de inversión. Y hoy se ve, hoy como dice el compañero, esta pandemia, pues las personas lo que están reclamando es que tienen hambre, que tienen, que se están muriendo, que no tienen alimentos, que no tienen un sustento, un soporte. La gente está saliendo a las calles a protestar porque simplemente ya no hay que comer. Y claramente, pues, el priorizar la salud o el priorizar la economía, pues hemos visto que el gobierno siempre se ha ido a priorizar la economía. Obviamente, al priorizar el fracking, pues nos deja ver un poco ese aspecto. ¿Listo? Profe, una Y, pregunta, es que y lo que pues, pasa es que también la ministra puede, o sea, en Estados Unidos también lo que hacen es utilizar el gas fósil, sí, pero lo que pasa es que no es tan rentable como practicar el fracking exacto. y para, o sea, prácticamente económicamente es mejor practicar el fracking que ponerse a hacer gas combustible fósil. Exactamente. Y sabiendo pues el daño ambiental, ¿no? Que esto produce y el daño a la corteza terrestre, los sismos que eso produce en zonas muy cercanas, entonces complicada la situación si se sigue desarrollando pues de esta manera tan compleja y dinámica. ¿Listo? No sé si Natalie esté conectada por micrófono o debo utilizar el chat para hacer su intervención. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, profe, yo lo que tomé fue en sí lo que dice la ACP con respecto al fracking, que es la Sí, Asociación Colombiana de Petróleo. perfecto. Me basé en lo que ellos decían y lo espérate, busco el archivo, les digo. Lo contrarresté con un proyecto de ley que establece el Congreso de la República de Colombia, donde se prohíbe el fracking. Bien, Entonces, ahí yo tomé en el proyecto de ley que sacaba el Congreso, tomé varios casos de países, como el caso de Australia, donde varias veces se vio afectado ríos, donde se veía incendios. Entonces tomé toda esa parte y tomé unos estudios que el Congreso había hecho, bueno, había tomado, donde se evidenciaba químicos contaminantes como el CO2, como el bueno, varios componentes químicos, y bien, habían tomado varias pruebas que eran cancerígenos y neurotóxicos. bien. Entonces tomé básicamente eso para contraargumentar lo que decía la ACP. Perfecto, sí. Básicamente, siempre se supone que, de hecho, la misma ministra decía que la idea es hablar con las comunidades, tratar de llegar a unos acuerdos. Cuando no hay acuerdos, simplemente se hacen ya. Las personas en muchas ocasiones no llegan a establecer vínculos con el gobierno porque simplemente para una comunidad es inviable. El hecho de tener partículas cancerígenas en el ambiente
por todos los gases que puedan llegar a resultar de la intervención, pues claramente, y eso es una evidencia propia del resultado que le da a la gente a posteriori, ¿no? Porque se piensa que, bueno, en las petroleras se insiste en que los daños de cierta manera no son tan complejos para ellos. Obviamente el gasto de agua es tremendo, pero lo que se prioriza es el daño medioambiental y no el daño un poco también a los seres humanos que están cerca de estas zonas. Y hay una evidencia clara, como la compañera alude, de que a largo plazo hay enfermedades cancerígenas que se reproducen en el sistema y que además producen pues a veces malformaciones congénitas y diferentes aspectos que se pueden ver básicamente en la vida social y demás. Esto del fracking viene ligado también a explotaciones de coltán que a veces no, pues no resultan un poco desarrolladas en muchos temas porque se piensa que en Colombia solamente se extrae un poco el oro, también las esmeraldas y también tenemos el coltán, ¿no? Que es uno de los elementos propios que se tienen allí para el desarrollo de las baterías de los celulares, es decir, que es un insumo impresionante, una materia prima bastante fuerte en el mercado y pues claramente esto también permite establecer vínculos propios con el desarrollo de minería, de explotación de coltán y pues allí vemos también personas que no tienen unas condiciones de seguridad óptimas. A veces las minas colapsan y muchos mineros quedan allí atrapados y pues obviamente al ser una actividad ilegal no tienen un vínculo en seguridad social ni ningunos elementos allí dispuestos. ¿Listo? No sé si Alejandra Ponte en este momento tenga su micrófono o por medio del chat nos pueda desarrollar la argumentación de la ministra que en este caso contraargumentó. Buenos días, profe. Buen día. Pues es que, bueno, yo tomé también varios argumentos de la ministra, pero también tomé, o sea, busqué otras fuentes para como darle más peso a la contraargumentación y pues lo tomé más por el lado de que se venía haciendo desde años atrás. Bien. Y encontré pues lo que había hecho como la situación de Ecopetrol, que tiene pues gran influencia porque la ministra también había estado involucrada en eso y pues lo tomé como muy general en las cifras que dieron ahí en ese, es de la revista, espera, miro, de la revista Dinero, Sí. creo. Sí, tienen un artículo sobre el dinero que quiere implementar Ecopetrol en esto y que dan unas cifras de que normalmente como las reservas de crudo que hay aquí en Colombia tienen un límite de excavación o un límite sí, como de gastar esos recursos del 60%. Y entonces que en ellos todavía quedan pues un 40% que no se ha extraído de la tierra. Bien. Y eso es lo que quieren hacer con el fracking, extraer más de eso y generar más reservas de crudo. Entonces dicen que ellos aumentaron sus barriles, o sea, a un 129%. Sí. Entonces, por eso es que ellos el año pasado dieron una cifra así de su capital como tan alto, fue porque han venido haciendo esta actividad. Y la ministra María Fernanda dio como un aval para esta actividad. Entonces, lo tomé por ese lado, de cómo ella justificaba y es también lo que dijo una compañera anteriormente, de cómo ella justificaba o maquillaba las cosas, pero realmente no se están dando cuenta del daño ambiental que están haciendo y que ya se ha venido viendo en algunas zonas del país. Perfecto, sí, de hecho, el darnos tantas cifras a veces tiende a establecer alivio, se supone, en algunos elementos propios de los medios de comunicación, porque sí, los medios de comunicación muestran los problemas que hay en el Urabá, muestran los problemas que hay quizás en las zonas de La Guajira, en el Chocó, pero nunca
se establecen, porque ellos muestran las entrevistas, ellos muestran todos los relacionamientos que se dan en términos de protección del ambiente. Se habla de un fracking, de hecho el presidente hace unos meses dijo que se podía hacer fracking sostenible, sabiendo que cuando estaba en campaña dijo que no iba a hacer pilotajes de fracking y pues efectivamente lo que ya se establece estando él en presidencia es que no lo está cumpliendo, no está desarrollando un cumplimiento de esas políticas de campaña que en algún momento llegó a establecer. Y esto Sí, pues es, sí, vale, es clara evidencia de que no se propone un cambio, no vemos por así decirlo de que nos veamos que hoy no sirve para nada la extracción de petróleo, porque pues ya vemos cómo está el precio del barril y uno pensaría en términos de la macroeconomía, que ya se dejaría un poco de utilizar este rédito y esta forma de economía en el país, pero no va a ser así, porque ya obviamente hay algunos negocios con multinacionales, Ecopetrol no se puede acabar. profe, y es que Sí, también, o sea, había otra cosa que se me olvidó comentar, y era que, pues que dicen que las reservas de crudo y la autosuficiencia de petróleo sí, se acabará más o menos en 5 años. perfecto. Y entonces dicen que, o sea, que el país, si no busca como otra manera de extraer el gas y el petróleo, pues tendrá que comenzar a importar este crudo. Y entonces, pues la deuda externa va a crecer y que va a superar como el porcentaje del Producto Interno Bruto. Entonces, pues que eso al sector económico como que dicen como no, pues no, no puede ser. Entonces, por eso justifican que hay que buscar, como, hay que hacer como el fracking sostenible, porque el país no se puede quedar sin dinero. Algo así es como lo que están tratando de decir en palabras más y palabras menos. Entonces, por eso también por ese lado es que la ministra también en otras entrevistas y en otros, sí, como en otros artículos, justifica, dice que el país como que no se puede quedar sin exportación del crudo porque esto es lo que también ingresa dinero y si no lo hacen, entonces pues la deuda va a crecer y que además este dinero también se invertirá en otras energías, como lo decía en este artículo, de energías renovables, pero pues las energías renovables pueden no poderse llevar a cabo con la devastación ambiental que pueden llegar a ser. Entonces ahí también se contradice. Perfecto, sí, de hecho, esa es la tendencia que uno propone un poco a la hora de pensar si el crudo, en este caso, la extracción llegase a terminar un poco, y es el pensarse cuál va a ser la reactivación económica con otro producto que tengamos. Eh, sí, el oro oportuna algunos réditos, las esmeraldas igual, pero no tenemos un producto que realmente se pueda equiparar un poco al petróleo o que le llegue quizás un poco a nivelar en términos de exportaciones, pues claramente en este aspecto. Y en algún momento se planteaba potenciar un producto agrícola solvente, que de hecho en este momento todos los productos agrícolas que tenemos en Colombia están por encima del precio del barril a nivel internacional, pero quizás esto no, o sea, así tengamos un elemento propio que nos diga no es viable, se va a seguir insistiendo un poco una vez finalice un poco toda esta problemática ambiental, eh, y se continuará con esta perspectiva hacia pues continuar la extracción y pues de allí seguir con los problemas y esperar a que, como dice en un momento la compañera, esas reservas se acaben, con ellas se acabe el ambiente, con ellas se acabe un poco los recursos hídricos y empecemos a un poco a importar, pues que también sería un resultado fuerte a nivel de producción económica, ya que pues el precio de compra es pues claramente variable al precio de venta y estaremos en una situación compleja si no se dispara en este momento una producción agrícola, un producto agrícola que pueda estar allí equiparado. Sabemos, obviamente, que la cocaína también produce réditos al país, pero igual como es un término ilegal, pues no se puede considerar
de cierta manera un elemento propio para allí discutir. ¿Listo? Bueno, vamos con otra intervención. No sé si María José, o bueno, María José, de hecho, iba a nombrar, puedes intervenir. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, los documentos que yo tomé de la ministra fue el primero en el que ella habla de la definición del fracking. Sí, Ahí dice que se inyectan una mezcla de líquidos, pero ella no dice de qué líquidos, entonces yo me basé en eso. Y encontré que, bueno, entre los líquidos que son unos químicos, o sea, que son altamente peligrosos, también se encuentran de nuevo lo que es el mercurio, el arsénico, hidrocarburos volátiles, el metanol, el benceno, entre otros. bien, Y encontré que estos químicos son muy nocivos para la salud de las personas, o sea, en dado caso que llegue a generar un contacto, puede ocasionar muchos problemas desde asma, dolores de cabeza, problemas arteriales, incluso el cáncer. bien, Entonces, para contrarrestar lo que la ministra dijo, yo busqué como noticias y encontré una en Estados Unidos, en donde se ganó la primera, como por decirlo así, una familia demandó a unas a unas compañías petroleras, por lo que venían presentando desde hace tiempo problemas en su salud y, o sea, la responsable de esto fue Aruba Petroleum Inc. sí, Y en el examen que se les hizo a estas familias, arrojaron que en su sangre tenían al menos 20 químicos asociados con el fracking. Entonces, básicamente tomé como esa parte. Otro argumento que le refuté a la ministra fue también uno que cogió mi compañera, que en donde dice que no conoce un solo país que siendo rico en recursos naturales no los explote, que ponía exacto. el caso de Canadá. Entonces yo busqué como en Canadá y encontré que en Canadá, digamos, esta medida genera muchos daños en el suelo, lo que ocasiona sismos y Sí, terremotos. Entonces busqué y digamos ahí encontré un estudio de la Western University en donde decía que el 90% de los terremotos experimentados en una región del oeste de Canadá fueron provocados por la extracción de recursos utilizando la técnica de fractura hidráulica o fracking. Entonces, al punto que yo voy es que la ministra plasma que países desarrollados, por decirlo así, o sea, como que empiezan a generar esta práctica, pero ella en ningún momento menciona como los daños que esto ocasiona. Aparte, digamos, en el hecho de que, bueno, se realiza en países desarrollados, pero eso no quita el hecho de que se sigan provocando los daños tanto ambientales como sociales. perfecto. Sí, de hecho, las consecuencias están visibles, hay estudios, hay cifras, hay una cantidad de personas que han propuesto en la mesa del gobierno que es inaceptable. Hay líderes sociales asesinados por haber denunciado estas prácticas en las regiones. Hay un sinnúmero de aspectos que se presentan todos los días en términos de denuncia. De hecho, en la zona de la laguna de Tota, muchas personas se opusieron, por así decirlo, a la intervención propia del fracking, ya que pues el recurso hídrico y el paisaje que uno puede advertir en la zona, pues sería casi que una hecatombe que pudiera destrozarse, porque realmente es una de las pocas afluentes que existen. Obviamente para los cultivos de cebolla y cultivos de papa sirve como, como fuente, pero obviamente de una manera un poco mal utilizada, pero igual la intervención de un fracking sí vendría a establecer vínculos muy fuertes, muy complicados, a partir de los elementos propios que uno puede considerar allí. Las investigaciones están, las cifras de gasto de agua están, de hecho se cuentan por toneladas de metro cúbico, es decir, que el gasto es tremendamente grande cuando se hace un pilotaje y nomás en la extracción de un pozo ya se ven unas cifras escandalosas en ese rédito
Y pues particularmente acá lo que se puede vislumbrar un poco es que el Estado no va a ceder con su establecimiento económico de extracción, y por ahora es, no sé, casi que esperar que haya un nuevo rumbo y que esta situación de la pandemia casi que otorgue de cierta manera un cambio de opinión, una conciencia, una crítica sobre la situación, que pues es inviable de todo punto de vista desarrollar el fracking en Colombia, desarrollar una extracción de esta índole. Entonces esperemos que pueda desarrollarse un vínculo diverso a partir de este elemento pues que tenemos en el hoy como tal. Entonces muchas gracias a la compañera. Daniel Lancheros, no sé si en este momento pueda estar conectado en el micrófono o... Señor. Listo, cuénteme. Yo empecé hablando sobre Canadá. Bien, La ministra María Fernanda Suárez comenta que ellos explotan sus recursos, pero los explotan responsablemente. Pero según lo comentado por la ministra de Minas, ella no está teniendo en cuenta que Canadá tuvo que tener este pensamiento responsable alrededor de 15 años para empezar esta actividad. bien, También, además que los mandatarios se toman muy en serio el tema del medio ambiente. Esta actividad no debería ser practicada por nosotros, ya que los recursos ambientales en Colombia son finitos. También hay que tener en cuenta que una desventaja del fracking es que esta actividad en exceso genera riesgos tanto para la sociedad como para la estructura medioambiental. Otra cosa es que primero debemos tener un pensamiento crítico y sostenible, bien, porque nosotros no tenemos un pensamiento que no nos preocupamos por nuestro ambiente. La mayoría, por ejemplo, los grupos ilegales solo piensan en un bien propio y no en bien general del país. o sea, Sí, señor. Y bien, eso fue lo que listo, realizó. listo, Daniel, muchas gracias. Sí, esto casi que generaliza y da como finalidad a lo que hemos venido hablando un poco de fracking y todos los elementos que allí se discuten en términos de consecuencias medioambientales prácticas y demás. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente esa fue el desarrollo de la sesión de hoy. Les agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes con sus aportes. Los trabajos que se han realizado hasta el momento son muy bien desarrollados. Me alegra que haya una disciplina muy sólida, así pues el paso de la virtualidad, de la presencialidad a la virtualidad haya sido tan radical y tan rápido, pero se ha respondido de manera muy efectiva. Existe una responsabilidad. De hecho, nuestros encuentros a partir del aula virtual han sido puntuales. No tengo queja, no tengo duda de ese aspecto. Los trabajos representan una calidad oportuna sobre los vínculos o parámetros que se establecen. Entonces, les agradezco mucho. Espero que se encuentren bien, al igual que sus familias, que pues claramente pues comprendamos un poco la situación y también comprendamos y tengamos paciencia de que esto puede ser un cambio de mentalidad y una construcción de un nuevo escenario a nivel económico, político y social de nuestro país y también a nivel mundial. Listo, muchísimas gracias, nos escuchamos el Profe, una próximo lunes. pregunta. Sí, cuéntame. Qué pena. Digamos, con referente a la estructura del texto, es que tengo la duda. Sé que, Sí, no sé, ¿será que ese texto también tiene que llevar título, cierto, profe? sí, no hay problema. Ahí puede. Profe, y también en cuanto a la bibliografía, ¿eso es de acuerdo a la norma APA también? Sí, ahí ustedes pueden proponerla pues con el orden que siempre dispusimos. Si se sacó de una revista, tendríamos que poner ahí sí el enlace, no hay tanta dificultad, pero si es por así decir un artículo que tenga su paginación, su fecha y el nombre del autor, si los ponemos en orden, por esa parte no hay problema. Y si es un artículo de periodo, o sea, de, digamos, el tiempo, ¿se coloca el link o El también? link, sí, Ah, colócale bueno, ahí. ¿Listo?
Bueno, gracias. Bueno, listo muchachos, les agradezco mucho, que tengan un feliz fin de semana. Gracias, profe, profe, Hasta igual. luego. Luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego.